Hola amigos y amigos, les habla Napoleón Vilaboa para darles la bienvenida a un nuevo programa de Napoleón Vilaboa, analista político por YouTube. Hay un tema que afecta a todo el mundo que vive aquí en Estados Unidos. Y es el tema de la inflación económica. Inflación económica que, a diferencia de lo que dicen la gente del gobierno actual del señor Biden, no es por culpa de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania, ni es culpa de Putin. El mayor culpable de esta inflación que sufre en estos momentos las personas, la población aquí en Estados Unidos, es el señor Biden. ¿Por qué? Porque el primer decreto ley que firmó Biden como presidente de Estados Unidos fue el cierre del oleoducto que traía el petróleo norteamericano desde Alaska hasta el resto del territorio de este país. Ese cierre, que no tiene justificación ninguna, ese cierre del oleoducto, simplemente incrementó el precio de la gasolina, el precio del diésel, el precio del petróleo en todo Estados Unidos. Y Estados Unidos, que bajo la presidencia de Donald Trump se había convertido, gracias al oleoducto, en el primer país productor y exportador de petróleo del mundo, pasó a ser un país dependiente de la importación de petróleo del exterior. Claro, hay que analizar por qué el señor Biden hizo esto. Pues bien, detrás de esta medida de Biden, que al fin y al cabo es un títere del establishment supercapitalista y globalista de Wall Street, está el señor Warren Buffett. ¿Por qué? Porque Warren Buffett transportaba, antes de asumir la presidencia Trump, transportaba en sus trenes, en sus ferrocarriles, transportaba el petróleo desde Alaska al resto de los Estados Unidos. Pero claro, esto le producía al señor Warren Buffett miles de millones de dólares. Y él se sabe que es uno de los mayores contribuyentes a la política del Partido Demócrata. Gracias al cierre que hizo el señor Biden cuando asumió la presidencia, le volvió esa ganancia económica al señor Buffett, que empezó de nuevo a traer desde Alaska al resto de la Unión Americana el petróleo que se produce allá en Alaska, con el cierre del oleoducto. Quiere decir de que esa acusación que le hacen a Putin, que Putin tiene otras muchas cosas por qué poderlo denunciar y atacar, pero no es el culpable del problema económico que en estos momentos sufre el pueblo norteamericano. No es culpable de la inflación creada artificialmente por esta medida idiota o estúpida o negativa o antipatriótica o lo que sea,
del señor Biden de cerrar el oleoducto. El verdadero culpable de esto es el señor Warren Buffett, que con su dinero pues simplemente pues controla electoralmente al Partido Demócrata, y del presidente Biden, que en vez de cuidar los intereses económicos del pueblo norteamericano, simplemente está sirviendo los intereses económicos del señor Warren Buffett. Él sabe, porque no es ningún tonto, a pesar que tenga sus problemas de Alzheimer y demás, pero no es ningún tonto, porque un hombre que como él lleva más de 40 años en el Congreso de los Estados Unidos no puede ser un tonto. Pero hay que darse cuenta, señores, de que él sabe mejor que nosotros, porque tiene los datos en la mano, de que si él mañana manda a abrir de nuevo el oleoducto, en poco tiempo bajará el precio de la gasolina, el precio del petróleo, el precio del diésel, y que se bajarán el precio de todos los productos que se consumen en este país. Porque recuerda que todos esos productos que se consumen aquí hay que moverlos por camiones, y que esos camiones consumen combustible, que sí, consumen gasolina, consumen diésel, consumen todos los derivados del petróleo. Pero él se puede decir que es un prisionero de esos grandes intereses económicos, porque desgraciadamente el establishment supercapitalista, el establishment globalista de este país, es el que controla la política norteamericana, en contra de lo que es verdaderamente los intereses nacionales del pueblo americano. Vemos la campaña de la mayoría de los grandes medios de comunicación social. Estamos hablando del cine, estamos hablando de la televisión, estamos hablando de los periódicos, estamos hablando de las revistas y demás, en contra del expresidente Trump. ¿Por qué? No por un problema ideológico. A estos señores no les interesa mucho las ideologías. Lo que les interesa más que nada son sus intereses económicos, es sus ganancias económicas. Y como este señor no estaba o no está al servicio de lo que es el establishment de este país, simplemente choca con los intereses de ese establishment. Y ese establishment es el que controla la prensa aquí en Estados Unidos. Y por lo tanto, recuérdense una cosa, que la libertad de prensa, al fin y al cabo, es una ilusión. Porque todos los órganos de comunicación social, de prensa, los órganos de prensa, funcionan de acuerdo con las ideas y sobre todo con los intereses de sus propietarios. Y desgraciadamente en este país, como en casi todos los países del mundo, los órganos de prensa están en manos de los establishments que controlan la economía de los países. Por eso yo creo que los americanos de verdad nacionalistas deben apoyar las aspiraciones del señor Trump. No porque Trump sea un hombre políticamente brillante ni tiene grandes ideas, sino simplemente porque como no está sometido al establishment, como es un hombre independiente y que es un patriota americano, con el lema que él tiene de hagamos de América de nuevo grande, es un individuo que está a favor de los intereses de la mayoría del pueblo de este país. Y esos intereses, al fin y al cabo, los intereses del pueblo americano chocan con los intereses de la minoría de los magnates de Wall Street que integran el establishment que controla este país y que lo explota a favor de sus intereses, no de los intereses del pueblo norteamericano. Desgraciadamente, el establishment que controla este país, que controla tanto al Partido Republicano como al Partido Demócrata, hay que estar muy claro en esto, no hay diferencia ninguna, no hay diferencia ninguna entre los Bush
republicanos y los Clinton demócratas que están al servicio y bajo paga del establishment de este país, no hay ningún tipo de interés. Creemos de que todo americano que sea nacionalista de verdad tiene que apoyar la política que desarrolló durante sus 4 años de presidente Donald Trump en favor de la economía norteamericana. Recordemos de que la gente del establishment de ese país, de una manera traidora, se llevaron las fábricas de aquí, norteamericanas, hacia China, buscando, mediante usar la mano de obra china mucho más barata, simplemente buscando obtener más ganancias, a pesar de que era negativo para la nación norteamericana, porque desempleaba a millones de norteamericanos. Y vemos el caso, por ejemplo, que durante mucho tiempo, bajo la administración de esta gente de izquierda y globalistas, las fábricas aquí dejaron de producir, empezaron, y muchos productos que antes se consumían en este país, fabricados aquí, empezaron a ser importados de China. Creemos que sería muy positivo para Estados Unidos de que el señor Trump volviera a ser presidente de este país, que volviera a reimplantar su política económica nacionalista para atraer a las fábricas que se llevaron traidoramente de aquí, los globalistas, para que vuelvan estas fábricas a producir aquí en Estados Unidos, que den empleo aquí en Estados Unidos y que sus ganancias se queden aquí en Estados Unidos. Quiero repetir algo que dije anteriormente en otro programa, de felicitar al comisionado Manolo Reyes por su oposición a esa insensata cosa que se quiere hacer del famoso estadio de fútbol, que es al fin y al cabo el pretexto para un gigantesco negocio dirigido por el señor más santo de la Mastet, que le puede producir de 500 a 600 millones de dólares anuales, pero que va en contra de los intereses de la gente que vive aquí en el sur de la Florida, sobre todo en lo que es el Miami-Dade. Felicito a Manolo Reyes y exhorto a los otros comisionados de Miami que apoyen su punto de vista en favor de que la ciudad de Miami no pierda esos terrenos en manos de un grupo de gente encabezado por el señor Jorge Masanto, que lo que quieren es simplemente aumentar sus enormes ganancias económicas y que le puede producir más de 500 a 600 millones de dólares anuales. Queremos darle las gracias a nuestra enorme audiencia de este programa, que es el programa de oficial de la Liga Antiglobalista, que es Napoleón Vilaboa, analista político por YouTube. Dios los bendiga a todos y seguimos en contacto. Amén.